Bueno, buenas amigos y amigas de Fútbol Zone. Bueno, esperar un momento que coloque bien esto. Bien. Muy buenas amigos y amigas de Fútbol Zone. Bienvenidos a otro directo con nosotros. Y bueno, hoy tenemos a un gran amigo mío y un grandísimo entrenador como es Mario Otero, que aparte de hablarnos sobre su experiencia como entrenador y toda su trayectoria, hemos propuesto un tema que es cómo implantar tu modelo de juego en un club nuevo. Así que podéis preguntarle todas las cosas que queráis y para en el directo y todo lo que queráis podéis preguntarle. Así que es un muy buen tema para debatir. Así que espero que os guste. Vamos a invitarle a Mario. Buenas, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Pues mira, muy bien, todo bien, ya parece que vamos a volver a la nueva normalidad, como dicen, así que bueno, un poco más tranquilos y deseando que pase ya esta pesadilla del coronavirus y bueno, podamos volver a hacer las actividades que hacíamos antes y, bueno, sobre todo que esta mala experiencia que nos ha tocado vivir, que nos haga, que nos... Uy, se ha quedado ahí. A ver, ya te veo bien, ya te veo. Se había quedado ahí un poquito. Sí. Tal. Bueno, Mario, pues nada, me gustaría un poquito que me dijera el propio Mario Otero, cómo es Mario Otero. Bueno, no me gusta mucho definirme a mí mismo, pero bueno, si hablamos a nivel futbolístico, me considero un entrenador muy trabajador, me considero un entrenador fiel a mis principios, fiel a mi gente y, como te digo, sobre todo la palabra que creo que me define es trabajador. Creo que soy una persona con carisma y bueno, ya te digo que soy una persona que llevo al extremo mis principios y con ellos voy a muerte. Y bueno, si hablamos a nivel personal, soy una persona inquieta, soy una persona que creo que soy leal con mi gente, que me considero un buen amigo de mis amigos y ya te digo, pues igual que a nivel futbolístico, creo que también soy una persona trabajadora, una persona emprendedora que le gusta hacer multitud de cosas, que no tengo ningún miedo a salir de la zona de confort y hacer cosas nuevas y yo creo que es como me definiría. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que te defines como una persona emprendedora. La verdad es que yo te conozco y eres un culo inquieto totalmente, así que de verdad tienes toda la razón. Bueno, esta es una pregunta que hago a todos, ¿vale? Me gustaría un poco saber cómo has llevado el confinamiento, porque Pues lo he ya llevado, pasamos de fase. Vamos a ver, lo he ¿cómo lo has llevado? llevado, lo he llevado bien dentro de lo posible. La verdad que no he parado de hacer cosas. Bueno, como casi todos sabéis, llevo desde el mes de diciembre sin entrenar y bueno, la verdad que el confinamiento me ha venido bien para hacer muchas cosas. He visto mucho fútbol repetido, me ha dado tiempo incluso a hacer una cosa que llevaba mucho tiempo intentando hacerla, pero que no he conseguido hacerla por falta de tiempo, porque cuando estás entrenando, aparte de otras actividades que tienes que hacer, pues bueno, aparte de entrenar soy profesor. Entonces, por falta de tiempo, hay cosas que antes no podía hacer, que he aprovechado el confinamiento para hacer. Lo publiqué hace unos días, que bueno, he invertido un par de meses en analizar mi trabajo durante estos 8 o 9 años que llevo entrenando y he sacado cosas muy positivas. He aprendido cosas, he reforzado cosas que sabía que estábamos haciendo bien, he visto cosas que a lo mejor estábamos haciendo peor y hemos sacado conclusiones. En definitiva, hemos estado trabajando, hemos estado sacando conclusiones a nivel futbolístico para incorporar en el próximo proyecto que tengamos y bueno, aparte de eso, pues compartir momento con la familia, porque como hemos dicho anteriormente, soy un culo inquieto y la verdad que no paro y bueno, pues he disfrutar de la familia, que también es muy importante. muy bien. Bueno, me gustaría que todo el mundo que nos está viendo, que nos cuentes bueno, pequeño resumen, no es porque llevas 10 años ya entrenando, un poquito tu experiencia en los banquillos, sobre todo de entrenador, nos interesa. Pues llevo entrenando 10 años, 11 en realidad, porque en el primer año estuve unos meses ayudando a David Gómez, que actualmente
está trabajando conmigo en mi cuerpo técnico y es con el que empecé unos meses echándole una mano con un equipo Benjamín y empecé de la mano de Miguel Ángel Galán, el presidente de CENAFE Escuelas, que bueno, yo era jugador del Villaverde Teacher, estaba en etapa de juvenil de segundo año, si no recuerdo mal, y bueno, Miguel Ángel Galán, que era el director deportivo del Villaverde Teacher, me propone ser entrenador, porque bueno, me dice que él fue entrenador mío durante unos meses también, y dice que bueno, que vio cosas en mí interesantes como para poder determinar que podría ser un buen entrenador. Yo al principio lo cojo como un hobby, sí que es cierto que, bueno, lo típico, vas a entrenar al equipo de tu barrio, y ves a entrenadores jóvenes como tú entrenar y tal, y bueno, dice, vamos a probar a ver si realmente me gusta eso. Y realmente empezó así, como un hobby, empecé echando una mano a David, luego ya la siguiente temporada cogí el Benjamín en el Villaverde Teacher ya como primer entrenador. La verdad que hicimos una campaña muy buena porque quedamos segundos, tenía un grupo de chavales que la verdad que eran encantadores y eran muy buenos jugadores, hicimos un buen año y bueno, al principio cuando empiezas a entrenar, lógicamente si encima tienes buenos resultados, aunque no es la prioridad, lógicamente en Benjamín es tener buenos resultados, pero si tienes 17 años y empiezas a entrenar un equipo de chavales y encima consigues buenos resultados, pues imagínate, te motiva mucho más. Y así seguimos. A partir de ahí la temporada siguiente cogí la Levina del Villaverde Teacher, ya mi primera etapa en fútbol 11. Conseguimos ganar la liga y ascender de categoría. Y bueno, luego a partir de ahí estuvimos entrenando en Villaverde Bajo, al cadete de primer año. También conseguimos el subcampeonato, lo que supuso ascender de categoría. Luego al año siguiente cogimos el cadete A. Aparte de compatibilizarlo con el juvenil ayudando a mi amigo Rubén. En el juvenil conseguimos campeonato de liga, luego fuimos al Colonia Moscardó. Estuve trabajando 2 temporadas en el Colonia Moscardó, que es uno de los clubes que más me ha llamado la atención y que más me ha quedado grabado a fuego. En el Colonia Moscardó, como digo, estuvimos 2 temporadas con el cadete A en preferente. La primera temporada cogimos un equipo en el cual teníamos mucha gente de primer año y la gente que era de segundo año venían de jugar en categorías, bueno, cadete segunda, incluso cadete tercera, entonces teníamos un reto complicado. Nos costó arrancar, pero al final hicimos una segunda vuelta muy buena y logramos acabar en 6ª posición. Y luego en la segunda temporada montamos un equipo muy fuerte con los chicos que teníamos ese año de primer año, más chavales que conseguimos traer, que ya habían tenido experiencia en cadete preferente el año anterior en nuestra misma liga. Y ahí tenemos el objetivo de intentar ascenderlo, que bueno, sí que es cierto que no lo conseguimos, es una espinita que tengo ahí clavada porque nos quedamos a un punto del ascenso, pero bueno, una temporada meritoria, porque bueno, me acuerdo que estuvimos en la lucha toda la temporada con el Atlético de Madrid, que bueno, estuvo toda la temporada jugando a otro nivel, porque toda la temporada estuvo bastante distanciado del resto, entonces prácticamente quedaba solo una plaza de ascenso para, si no recuerdo mal, Vallecas, nosotros, Aluche y Carabanchel, éramos 4 equipos los que estamos en la pelea para una plaza, quedamos terceros y como te digo, a un solo punto del ascenso. Entonces, bueno, tiene mérito, pero sí que es cierto que tengo esa espinita clavada de no haberlo conseguido subir. Luego ahí recibimos la llamada de Julio César, el antiguo director deportivo de Ciudad de Getafe, que yo le había conocido en un curso, además en CENAFE, en el curso de director deportivo de CENAFE. Y bueno, tuvimos varias charlas con él y bueno, creo que quedó bastante orgulloso, prendado, dilo como quieras decirlo, de las conversaciones que tuvimos y bueno, ese año se produjo un cambio de entrenador en el Ciudad de Getafe, porque el entrenador que estaba, Rodri, se marchó a entrenar a China, quedaba libre el juvenil A y me llamó, nos entrevistamos, y, bueno, tanto a nivel deportivo era un salto, porque a mí en el Colonia Moscardó, que ya digo, es un sitio donde estuve muy a gusto, me ofrecían coger el juvenil A, que bueno, coger el juvenil A del Moscardó era una oportunidad muy buena para mí, pero sí que es cierto que era juvenil preferente, el Ciudad de Getafe me ofrecía juvenil A en autonómica, pues era un salto de una categoría, y yo siempre he dicho que soy una persona que no tengo problemas en salir de la zona de confort, me considero un entrenador de club por completo, o sea, soy un entrenador que cuando estoy en un club me vuelco en ese club y ayudo en todos los estamentos del club y intento firmar jugadores para cualquier categoría del club y estoy dispuesto a ayudar al club, como he dicho, en todos los estamentos que me requieran, pero sí que es cierto que soy una persona que no renuncio a
a crecer y en ese momento se me ofreció la posibilidad de salir a la ciudad de Getafe y allí fuimos. Teníamos un reto muy complicado porque teníamos que hacer un equipo prácticamente nuevo. Seguían los chicos del actual juvenil A, pero tenían ofertas de Nacional, tenían ofertas de División Menor, entonces era muy probable que salieran. Entonces íbamos prácticamente a un sitio donde teníamos que hacer una plantilla completamente nueva. Entonces era un reto complicado. Quizá quedarse en Moscardo hubiera sido sencillo porque hubiera subido con mi grupo del año anterior del cadeteado, con el grupo que ya había tenido este año, y en preferente seguramente nos hubiera dado para subir a autonómica, las cosas como son. Pero ya digo que soy una persona que no me baso por la facilidad de un reto. O sea, estoy abierto a crecer y lo que me propuso Julio César en el Ciudad de Getafe me llamó la atención y allí fuimos y bueno, hicimos una temporada bastante buena. Igual, nos costó empezar, al final terminamos la temporada en 7ª posición, que juvenil autonómica es complicado, al final estábamos compitiendo contra clubes como Fuenlabrada, como Parla Escuela en ese momento, clubes que estaban por encima de nosotros y plantillas que en ese momento eran superiores a nosotros. Nosotros teníamos una base de 6-7 jugadores de primer año en autonómica, o sea que era un reto complicado y logramos hacer una temporada bastante buena. Y a partir de ahí me llama César Gil, que era el segundo entrenador del primer equipo del Atlético de Pinto, que yo lo conozco, había trabajado con él en varios campos. Me llama César primero para unirme al cuerpo técnico del tercera división, porque bueno, una de las personas que estaba con ellos en el cuerpo técnico por motivos laborales tenía que dejarlo. Entonces me ofrecen unirme a ellos con Javier García Márquez y con César, que son dos fenómenos. Igual que he dicho que el Colonia Moscardó me ha marcado mucho como club, y obviamente el Villarreal Botiche, porque es donde me inicié. Tengo que decir que César y Javi son las dos personas que más me han marcado como en esto del mundo fútbol, aparte de Miguel Ángel Galán, que es la persona que hizo que yo me iniciara en esto del fútbol. Y como digo, bueno, pues César me llama prácticamente al finalizar la temporada con el Ciudad de Getafe. César me llama para unirme ahí al cuerpo técnico del Atlético de Pinto. Yo obviamente le digo que sí al momento, porque para mí era una experiencia muy, muy buena, unirme a un cuerpo técnico de tercera división. Iba a ver el fútbol real, iba a verlo a lo mejor de otras perspectivas, de un segundo plano. Y luego surge la posibilidad de llevar el KDTA en autonómica, aparte de estar en el cuerpo técnico del tercera división. Entonces, fíjate, una oportunidad brillante. Estás entrenando a la máxima categoría de cadete, estás en un cuerpo técnico en un tercera división y así surge la posibilidad del Atlético de Pinto. Gracias a César y gracias a Javier García Márquez. La gente del club ya me conocía. Yo había tenido alguna conversación ya con Luis Garbín, con Paco Coello, había tenido ya alguna conversación, entonces ellos ya sabían de quién era Mario Otero y bueno, nos presentamos allí. La verdad que fue una conversación muy rápida con Luis, lo cerramos a los 10-15 minutos de hablar con Luis, cerramos todo y pasamos a hablar con Javi García Márquez de mi labor dentro del primer equipo, y eso no han sido mis últimos 2 años y medio en el Atlético de Pinto. Hace 2 temporadas en el cadete en autonómica, que logramos acabar en 6ª posición en autonómica, logramos acabar en 6ª posición. Hay mucha gente que valoraba esa 6ª posición. De hecho, yo paso luego a entrenar al juvenil nacional, obviamente gracias a la gran temporada que hicimos en el cadete autonómica, pero yo a todo el mundo se lo digo, que en el cadete autonómica quedamos sextos porque había plantilla para quedar sextos. O sea, tenemos un auténtico equipazo. De hecho, de ese equipo, te diría que el 99%, si no el 100%, va a estar el año que viene jugando en Juvenil División de Honor. O sea, son chicos que tienen un nivel altísimo y conseguimos competir a las canteras. De hecho, conseguimos ganar al Real Madrid, conseguimos ganar al Leganés, conseguimos empatar al Getafe. O sea, que competimos de tú a tú todos los partidos contra las canteras porque era el nivel real de ese equipo. Y fruto de ese gran trabajo a nivel de resultados y a nivel de promocionar jugadores, porque ya digo, esos jugadores promocionaron todos a juvenil de primer año. Hay muchos jugadores incluso que salieron a otros equipos porque tenían mejores ofertas. Pues fruto de ese buen trabajo, a mí se me propone ya en enero coger el juvenil A de cara a la próxima temporada, porque el entrenador que estaba en ese momento, Alejandro Sajeras, que de aquí le mando un saludo porque es un auténtico fenómeno, no iba a continuar la temporada siguiente y se me propone a mí para llevar el juvenil A en nacional y bueno, obviamente yo lo acepto sabiendo la presión que eso requiere, porque bueno, la verdad que
El Pinto era un club que llevaba muchos años intentando subir a División de Honor, es un club con mucha historia en la Comunidad de Madrid, tiene 57 años de historia y llevaba muchísimos años intentando subir a División de Honor y muchos de ellos habían quedado a las puertas de conseguirlo. Y yo me acuerdo que la primera reunión que tengo con la junta directiva del club fui muy claro, digo, yo sé que vosotros queréis subir a División de Honor, que lo tenéis marcado en rojo, digo, y yo os aseguro que vamos a subir a División de Honor, digo, si me dais una serie de cosas que eran cosas muy banales, cosas muy sencillas, el club la verdad que bueno, que en ese momento hay que decir que sí que se volcó con nosotros, nos dejaron toda la libertad del mundo para trabajar y para formar jugadores. Y lo demás yo creo que está escrito, es más que conocido. Cogimos el juvenil nacional y bueno, hicimos una temporada histórica porque estuvimos desde la jornada 1 en ascenso, tan solo hubo una jornada que salimos de los puestos de ascenso. Y ya digo, si en 57 años de historia el club nunca consiguió subir a División de Honor y lo consiguió mi plantilla, pues eso habla de la dificultad y de la grandeza de lo que conseguimos el año pasado. Además que lo conseguimos a falta de tres jornadas para el ascenso. Y bueno, hay mucha gente que yo sé que en el mundo del fútbol me tacha de resultadista, de solo te centras en ganar, y no es cierto. Y bueno, hay cosas que no merecen ni defensa, y lo digo nada, sí, puede sonar muy fuera de tono, pero es verdad, hay cosas que no merecen ni defensa. Yo el año pasado conseguimos subir a juvenil División de Honor, y lo destaco por un solo motivo. Los entrenadores que no destacan sus buenos resultados, creo que es tirarnos piedras sobre nuestro tejado, porque cuando conseguimos malos resultados es muy fácil echarnos. Y cuando conseguimos buenos resultados y pregonamos esos buenos resultados que hemos conseguido, parece que somos prepotentes. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Nosotros el año pasado conseguimos subir a Juvenil División de Honor en una temporada histórica, pero también es cierto que de esa plantilla del juvenil de esa temporada, hay 5 jugadores que consiguieron el año siguiente estar en tercera división. Y eso no lo puede decir cualquiera. Y menos encima viniendo de juvenil nacional, que encima no estamos ni en la máxima categoría de juvenil. Entonces, es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Luego Juanpe, nuestro portero, firmó por el juvenil del Real Madrid. O sea, que el trabajo que se hizo el año pasado, aparte a nivel de resultados, que al final es lo que queda en el fútbol, nos guste o no, a nivel como formador, por decirlo de alguna manera, a nivel de promocionar jugadores, hicimos una labor excepcional, y a los hechos me remito. Hay chicos como Alberto Moreno, que eran chicos de juvenil de primer año, que estaban en el juvenil C, y le hicimos debutar en la jornada 8 contra el Real Madrid encima, que no es fácil poner a un chaval de primer año a debutar contra el Real Madrid. Cuando te digo debutar me refiero a que juego de titular. Juego de lateral derecho porque teníamos una serie de circunstancias de lesiones, de sanciones en la posición, y yo conocí a Alberto de la temporada anterior porque le tuve en el cadete y decido subirle contra el Madrid, le pongo de titular, el chico hace un partido espléndido y se quedó la temporada entera con nosotros y fue nuestro lateral derecho titular prácticamente toda la temporada, y este año ha sido uno de los capitanes en el juvenil División de Honor. Entonces, el año pasado lo marco en rojo a nivel de resultados, por lo que se consiguió, obviamente, que no hace falta ni mencionarlo, porque a nivel de promoción de jugadores, los datos son los datos y no merecen ni debo defenderlo. Ahí está. Bueno, pues la verdad es que son 10 años totalmente plagado de éxitos, de verdad, Mario, pero no solo a nivel competitivo, sino a nivel formativo. Y bueno, me gustaría entrar ya a las preguntas de directo y el tema que hemos propuesto, que es cómo implantar tu modelo de juego en un club nuevo. Antes de, ya podéis, o sea, de verdad, ya podéis preguntarle todo lo que queráis a Mario, ¿vale? Nosotros vamos a tener este tema de fondo, pero podéis preguntar y en todo momento todo lo que podamos contestar, lo vamos a contestar, ¿de acuerdo? Antes de iniciar ese directo, o sea, vamos a empezar con unas preguntas. Nos ha llegado de perdimos estabilidad, que se llama Miguel, bueno, este es un máquina. ¿A qué llamas buen resultado? ¿Que los jugadores acaben en el primer equipo o a subir el equipo? Ambas cosas. Es justo lo que estaba justo ahora diciendo. Un entrenador que está entrenando juveniles no se puede llenar el ego por ascender un equipo a División de Honor si de ese equipo que has tenido durante la temporada no consigues promocionar ningún jugador a la categoría que aparentemente tienen que promocionar. Un jugador de juvenil nacional, lo normal es que promocione preferente,
primera regional y el que le vaya muy bien promociona a tercera. Vale, pues yo lo que defiendo es que muy bien no fue, porque si de un equipo que está en juvenil nacional promocionan 5 jugadores a tercera división, un jugador al juvenil del Real Madrid, que encima no empezó la temporada con nosotros, que era el portero del juvenil B, y le hicimos debutar y pasó al Real Madrid. Si consigues buenos resultados a nivel de clasificación y luego encima consigues promocionar jugadores a la categoría, hombre, si nos ponemos a valorar los jugadores que hemos promocionado a segunda B, te diría que fueron muy malos resultados, lógicamente, pero creo que no es el paso natural. El paso natural de un jugador juvenil nacional es referente, un primera regional fuerte, y si tienes tercera división ya nos ponemos en escalafones muy altos. Y ya te digo que hay 5 jugadores que han estado este año en tercera división. Entonces, a mí no me llena el ego el subir a División de Honor, me llena el ego subir a División de Honor acompañado de que hay un montón de jugadores que han jugado en tercera división. Uno de ellos es, por ejemplo, Kevin, y destaco a Kevin porque Kevin además ha estado jugando en tercera división este año en nuestro primer equipo, en el primer equipo del Atlético de Pinto, y además ha sido titular gran parte de la temporada. Entonces, eso es lo que destaco. Miguel, a raíz de esta conversación que hemos tenido, bajo mi punto de vista, ningún jugador o muy pocos están preparados para dar el salto de juvenil a tercera división o preferente. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo lo comparto. Por un lado lo comparto, por otro lado no lo comparto, y voy a explicar el porqué. Yo creo que a nivel psicológico, por decir, sí que... Ahora. Sí, se ha quedado así un poquito. A ver. Ya ha vuelto. Digo, a nivel psicológico, pues, creo que es cierto que no salen preparados, y en mi opinión es porque, bueno, juvenil división de honor, juvenil nacional son categorías que tienen mucha trascendencia. Al final, este año lo hemos vivido en juvenil división de honor, terminan los partidos, tienes gente de numerosas páginas web para hacerte entrevistas, que es una magnífica idea, y yo soy fiel defensor de ello, y yo soy el primero que me he puesto siempre a ayudar a Puebla FM, a Juvenil División de Honor, que son unos fenómenos y trabajan increíble. Pero sí que es cierto que los chavales, porque están en una edad muy complicada, al final son un chico de 18 años, y yo creo que por esa edad hemos pasado todos, y es una edad en la que tienen muchas dudas y en la que a veces crees que sabes más de lo que realmente sabes. Yo creo que jugar en Valdebebas, el jugar en la Ciudad Deportiva del Getafe, el jugar en la Ciudad Deportiva de Leganés, la trascendencia que además en el postpartido tiene, a los chicos les lleva a salirse un poco de la realidad, y lo que luego les va a esperar al salir de juveniles, que es preferente, tercera o tercera división, en el mejor de los casos, es totalmente diferente. Ahí no vas a jugar en Valdebebas, y el estilo de juego es completamente diferente a que te encuentras en juvenil división o en juvenil nacional, y eso lleva a que muchos chavales cuando dan el salto aficionado se frustren. Lo que hizo el compañero es totalmente cierto. O sea, y es lo que he dicho yo, en el mejor de los casos, un jugador que salga de juvenil nacional, división de honor, irá preferente a tercera. Esto te hablo en general, luego hay jugadores que están en el juvenil del Madrid, que son unos fenómenos y pasan directamente, juvenil del Atleti, y pasan directamente a segunda B, pero en la mayoría de los casos pasan a jugar a tercera división y preferente, y se frustran porque se creen que no es su lugar, porque están acostumbrados a otra realidad. Y yo creo que ahí donde entra el entrenador. Yo creo que el entrenador en edad juvenil tiene que hacer ver al jugador cuál va a ser su lugar. No es desmotivarles, es meterle en un contexto de realidad, y que el jugador, cuando llegue a ese contexto de realidad, sepa realmente lo que se va a encontrar, no se frustre y sepa bueno, desarrollarse dentro de ese contexto, que va a estar en un vestuario de veteranos, que hay ciertas cosas que antes no estaba acostumbrado a ver que ahora las va a ver, y eso es una realidad, y eso no es motivo para frustrarte. Eso es, yo creo que es un ítem más o un objetivo más dentro del proceso de formación del jugador, y hay que vivirlo. O sea, no todo el mundo llega a primera división sin pasar por tercera ni preferente. Es que no es nada malo pasar por preferente o tercera, pero sí que es cierto que hay muchos jugadores que ahí se pierden. Entonces, por ese lado sí que estoy de acuerdo con lo que nos comentaba nuestro compañero. Luego, a nivel futbolístico, ¿están preparados para jugar en tercera y preferente? Yo creo que sí. Lo que pasa que ese aspecto psicológico es muy importante, y sí que es cierto que no lo manejan. Entonces, no solo hay que valorar el plano futbolístico, que yo creo que a nivel futbolístico, aunque no salen del todo hechos de juveniles, pero yo creo que a nivel futbolístico sí que están preparados. Bueno, nos vamos a meter de lleno en el tema que hemos propuesto, ¿vale? Cómo implantar tu modelo de juego en un club nuevo. Bueno,
Venos contando, Mario, para que te vayan preguntando la gente. Bueno, es un tema que nos puede llevar una semana. Lo he intentado estructurar de tal manera que, bueno, que vayamos a las cosas más concretas. Bueno, el que me haya seguido en otras conferencias y el que me conozca como entrenador sabe que soy una persona que no me gusta irme mucho por las ramas, sino que me gusta irme a lo concreto, a qué vas a necesitar tú como entrenador para ganar partidos y a qué va a necesitar el jugador para crecer como jugador. Yo creo que es lo importante y, bueno, en la implantación de un modelo de juego yo creo que tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Creo que hay dos tipos de entrenadores ahora mismo. Ahí está el entrenador que intenta llevar su idea de juego por encima de todo. O sea, por encima del jugador. O sea, su idea de juego por encima del jugador. Sí, por encima del jugador, por encima de la cultura del club. Y luego hay un prototipo de entrenador, que es donde yo me incluyo, que intenta adaptar todos los entrenadores tenemos una idea de juego. Eso así decir. Eso es verdad. A todas las personas nos gustaría que nuestro equipo juegue de una manera, ¿vale? Pero como entrenador creo que tú tienes que adaptar esa idea que tú tienes de juego, ese equipo soñado que tú tienes en mente, tienes que adaptarlo a innumerables cosas que vamos a hablar ahora. Es decir, cuando tú llegas, por ejemplo, a un club, tú tienes una idea de juego, pero lo primero que tú tienes que entender es por qué ese club te ficha a ti. Me explico. Tú puedes llegar a un club que juega muy bien al fútbol, pero a lo mejor ha perdido partidos por no tener solidez defensiva. Y a lo mejor ese club te ficha a ti para que tú le des esa solidez defensiva que a ese equipo le falta. Pues eso es muy importante que tú lo sepas. Entonces, eso es una de las cosas que cuando tú te reúnes con un club tienes que dejar claro. ¿Por qué soy yo el elegido? O sea, yo creo que en la primera reunión que te das con el club hay muchas cosas que tienen que quedar claras, porque si no quedan claras ahí, luego te pueden dar problemas en el futuro. Entonces, una de las cosas que tienes que tener claras es por qué eres tú el entrenador de ese equipo, por qué han elegido, qué ven ellos en ti que tú puedas aportar al club como estamento, o sea, todos los estamentos del club y en particular al equipo. Entonces, eso es una de las cosas. Luego también tienes que adaptarte a la cultura del club. No es igual entrenar en el Fútbol Club Barcelona que entrenar en el Eibar. El Eibar tiene una cultura de juego, bueno, pues que la ha implantado sobre todo Mendilibar en estos últimos años, y el Barça tiene otra concepción del juego completamente diferente. Entonces, ya de entrada, si firmas por el Fútbol Club Barcelona, pues tiene una cultura de juego bastante definida, que tú como entrenador tienes que adaptarte a ella. Lo que tú tienes que tener claro como entrenador, tienes que respetar muchas cosas. O sea, cuando tú llegas a un club, ese club ha estado funcionando 80 años, 60 años, 65 años, ya muchos años funcionando. Entonces, tú como entrenador tienes que respetar esa historia del club. Entonces, es importante que cuando tú llegas al club te empapes de la historia del club, sepas por qué te firman y sepas qué estilo de juego se ha estado practicando de los últimos años o qué estilo de juego es el que gusta dentro del club. Cuando hablamos de dentro del club también tiene trascendencia la afición, lógicamente. La afición, cuando hablamos ya de niveles en un primer equipo, la afición también tiene importancia. ¿Qué estilo de juego le gusta a la afición? Pues aquí en España, por ejemplo, se juega un determinado fútbol diferente al que se puede jugar en Italia. La cultura de juego en la sociedad, en los aficionados en España no es igual que en Italia, aunque en Italia sí que es cierto que, bueno, Conte, hay muchos entrenadores que han estado intentando, el actual entrenador del Atalanta, han estado intentando implementar un juego más asociativo, pero Italia es Italia, España es España, entonces eso es una cosa que tú también tienes que tener en cuenta. Y bueno, luego evidentemente aparte de eso tienes que tener en cuenta evidentemente los jugadores que vas a tener. No es lo mismo tener Xavi, Iniesta y Busquets que tener que ir a Fellaini y Popa. No es exactamente lo mismo, entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta para tú crear tu modelo de juego. Y tienes que tener también en cuenta la cultura de la liga en la que vas a competir. No es igual jugar en la Bundesliga, que es una liga que ahora está en auge por motivos evidentes. No es igual entrenar en la Bundesliga, que es una liga de mucho ida y vuelta, de mucha transición. Lo podemos ver en equipos como el Dortmund, equipos como el Leipzig, que están ahora mismo en boca de todos, que son jugadores muy dinámicos, jugadores muy explosivos, de fútbol de mucha ida y vuelta, en definitiva. El fútbol español, por ejemplo, no es tan de ida y vuelta, es un fútbol mucho más pausado, es un fútbol más ordenado. Por ejemplo, la Premier League es un fútbol mucho más desordenado, es un fútbol más directo,
que igual ahora se está empezando a jugar un poco más combinativo, pero no es un fútbol tan táctico como es el español. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y volviendo a lo de antes, cuando hablábamos de los jugadores, tienes que determinar con el club qué importancia vas a tener tú en la confección de la plantilla como entrenador. Claro, Hay equipos que ficha el presidente y lo hace muy bien. Getafe, por ejemplo, es un ejemplo. Getafe, el primer equipo, Ángel Torres, no sé, obviamente no estoy dentro y no sé hasta qué punto es así, pero Ángel Torres es el que se encarga de la confección de la plantilla. Imagino que, bueno, que hablará con el entrenador, pero Ángel Torres generalmente es el que confecciona, no en su totalidad a lo mejor, pero en su 70% la plantilla, y además lo hace sensacional. Hay clubes donde te dan un presupuesto y dicen, pues este es el presupuesto y búscate la vida y forma la plantilla. Entonces, yo creo que eso también tiene que quedar definido. Generalmente, en la mayoría de clubes es un ten con ten, es decir, el director deportivo suele proponer una serie de jugadores sabiendo el perfil de jugadores que el entrenador busca, y entre el director deportivo y el entrenador suelen llegar a un acuerdo en los jugadores que van a firmar, y a grandes rasgos esto sería lo que tienes que tener en cuenta para diseñar el modelo de juego. Teniendo todo esto en cuenta, lo metes en una batidora y ahí te tienen que salir las ideas del modelo de juego que puedes diseñar, teniendo en cuenta, ya digo, siempre una idea previa que tú tienes como entrenador. Tú como entrenador tienes que tener una idea previa del tipo de juego que tú vas a querer en tu equipo. Eso sin duda. Yo, Mario, lo que he visto mucho, ¿vale? Sobre todo en equipos de Madrid, de más modestos y demás, que realmente no tienen en la confección, sobre todo lo que has dicho de la confección de tu plantilla. Por ejemplo, tú, Mario Otero, tienes predilección por un tipo de jugador, pero claro, vas a un club en el que el campo es muy pequeño, ¿vale? Te han fichado porque eres muy bueno tácticamente, defensivamente y demás, pero el campo es muy pequeño. A lo mejor esos jugadores que tú tienes en tu cabeza, que son buenos para en tu estilo de juego, las dimensiones del campo, sobre todo en Madrid, ya cambian, ¿no? Sí, no, como digo, mira, yo siempre digo, la mayor virtud que tiene que tener un entrenador es la capacidad de adaptarse a situaciones y la creatividad. Por eso, a ver, obviamente lo que voy a decir ahora es una obviedad, lo defiendo porque a mí me interesa, tampoco vamos a engañarnos, pero lo defiendo porque lo veo así realmente. Digo que la mayor virtud que tiene que tener un entrenador es la creatividad y la capacidad de adaptación a diferentes contextos, y por eso defiendo a los entrenadores que, bueno, cuando llegan a ser profesionales en primera o segunda división, entrenadores que se la han ganado llegando desde abajo, como puede ser el caso de Mourinho, como puede ser el caso de Bordalás. No digo que los futbolistas que lleguen a ser entrenadores profesionales no sean buenos entrenadores. Al final ellos tienen una experiencia como jugadores que nosotros no tenemos, y es muy importante. Y eso no cabe duda. Pero la capacidad de adaptarse y esa creatividad que el entrenador tiene que tener para adaptarse a multitud de situaciones, eso lo desarrolla desde abajo. Eso no te lo da el meterte directamente en un primer equipo, eso lo aprendes desde abajo. Cuando llegues a un primer equipo, desarrollarás otras virtudes y serán mucho más importantes que las que has desarrollado como entrenador de fútbol base, sin lugar a dudas. No lo vamos a discutir porque cada uno tendrá su opinión, pero la capacidad de adaptación es vital. Entonces, si tú tienes un prototipo de juego y firmas por los Llévenes San Bruno, por ejemplo, o por el Aravaca, tienes que adaptarlo a una realidad, y el contexto que te va a originar el jugar en el campo de la Aravaca o jugar en el campo de los Llévenes, eso es una realidad impepinable y tienes que adaptarte. O sea, es que eso no hay más. Y no significa que vayas a tener que jugar todo directo y no vas a poder jugar ningún balón por abajo, que no. Si luego cuando hablemos un poquito del tema de entrenamientos y tal, abordaremos el tema que hay que jugar, hay que saber jugar a todo, pero evidentemente el tema de las dimensiones del campo te condiciona mucho, lógicamente. Bueno, tenemos otra preguntita por aquí. Bueno, ¿cómo es una semana en el equipo de Mario? Sí, pues imagino que será una semana bastante parecida a la de muchos entrenadores. Y bueno, yo es una de las cosas que le digo. Hay muchos exjugadores míos de hace años que ahora están sacándose los títulos de entrenadores y bueno, me preguntan, mister, ayúdame en esto, mister, ¿cómo puedo aprender esto? Y yo se lo digo siempre a ellos. Al final, el saber de metodología y el saber de fútbol a nivel táctico es imprescindible, pero cuando ya llegas a un nivel de experiencia, cuando llegas entrenando 8 años, porque al final ese tipo de conocimientos te lo va a dar el día a día, la experiencia es vital.
cuando llevas entrenando muchos años y cuando has llegado a categorías top, por decirlo de alguna manera, es porque eres buen entrenador. O sea, yo siempre a todo el mundo lo digo, cuando, en mi caso, este año, si tú estás entrenando en juvenil nacional, juvenil división de honor, yo contra todos los entrenadores que me he enfrentado estos 2 últimos años, son buenísimos. Buenísimos. El año pasado entrené a Juan Marán, que además ha sido por eso mío Cenafe, que es un crack. Este año, igual que hemos compartido liga, es un crack. Ángel Donato, que está en Atleti, es un fenómeno. Tampoco me quiero dejar hablar mucho. Borja Bardera en el Adarve es un fenómeno. A Pablo Bueno, que está ahora en Móstoles, otro fenómeno. Alberto en Majadahonda, que lleva haciendo un montón de temporadas un trabajo excepcional, es un entrenador excelente. ¿Qué creo que marca la diferencia? Creo que marca la diferencia en el día a día. Por eso introducido el tema de la sesión de entrenamiento con esto. El día a día es lo que marca la diferencia, porque digo, saber de fútbol y metodología, cuando llegas a determinados ámbitos, ya sabemos todos. Entonces, yo creo que el día a día, el saber tener al jugador enchufado, el saber transmitir es importante. Luego, a nivel metodológico, yo a nivel metodológico defiendo mucho que hay que trabajar de una manera muy, muy concreta. Creo que los entrenadores en muchos casos son muy, muy pesados en dar demasiada información al jugador, y creo que al jugador no tienes que darle información para que él la memorice. Creo que al jugador en el día a día, en los entrenamientos, tienes que crear ejercicios, tienes que crear contextos, tienes que crear situaciones para que sea el jugador el que asimile él con su experiencia esa información. Yo a mis jugadores no me gusta nunca decirles cuál va a ser la finalidad de un objetivo. Me gusta que ellos la descubran con la propia práctica del ejercicio. A lo mejor hay ejercicios que sí le decimos la finalidad del ejercicio porque son ejercicios de una complejidad demasiado alta, y si no le das la información de cuál es la finalidad del ejercicio, puede ser que no lleguemos a esa finalidad. Pero si el jugador juvenil, en este caso estamos hablando de juveniles, o ya en preferente, en tercera división, si te llegan jugadores bien preparados, lo normal es que lanzándole preguntas, dándole una serie de pautas, el jugador llegue por sí solo a esa consecución de los objetivos que tú quieres con el ejercicio. Cualquier ejercicio que plantees es bueno, pero tú como entrenador tienes que saber darle un sentido, y tú dentro de ese ejercicio tienes que crear una serie de contextos para que el jugador llegue a la resolución de problemas que tú quieres que llegue, y a partir de ahí preguntar la sensación del jugador, qué sensaciones habéis tenido. Yo soy un entrenador que no me gusta imponer, sino soy un entrenador que me gusta mucho que el jugador participe del proceso de creación del modelo de juego, porque el modelo de juego nunca está cerrado. Es decir, tú puedes tener una idea del modelo de juego que quieres plantear en agosto, pero el modelo de juego que tú tienes en agosto, en enero, a lo mejor ha variado mucho, porque has ido viendo durante la sesión de entrenamiento, durante el partido, una serie de cosas que puedes incorporar porque mejoran al equipo, y esas cosas que tú puedes incorporar al modelo de juego para mejorar el equipo, hay muchas veces que es el jugador el que te da esa información, porque tú lo percibas en el entrenamiento, porque has visto que se siente cómodo haciendo una progresión en el juego, haciendo una pared, haciendo una cobertura. Podemos enumerar multitud de cosas, y esa información te la tiene que dar el jugador, porque te la diga directamente, porque lo percibas tú como entrenador. De verdad, muy interesante lo que dices, lo que has dicho. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A raíz de nuestro tema, que es cómo implantarnos el modelo de juego en un club nuevo, muy importante el tema del cuerpo técnico, porque bien sabemos que muchos clubes, no digo que te impongan, pero sí que a lo mejor te hacen trabajar con sus propios, por así decirlo, su propio cuerpo técnico. O sea, te hacen por a lo mejor un preparador físico del club, gente ya del club que está allí, y a lo mejor tienes que compaginar con ellos. Cuando tú llegas a un club nuevo, también tienes que tener mucha en cuenta eso, pero también pelear por tu cuerpo técnico, por tu gente, ¿no? Sí, totalmente. Como he dicho antes, cuando tú llegas a un club, ese club ya existía antes que tú y era muy grande sin ti. Claro. Entonces tienes que respetar una serie de cosas, y cuando tú llegas a un club, si un club te dice, este es nuestro preparador físico del club, lleva aquí muchos años. A mí me pasó en el Atlético de Pinto. Yo cuando cojo el juvenil nacional, Antonio, nuestro delegado, llevaba en el Atlético de Pinto toda la vida, y bueno, me comenta el club que Antonio es el delegado, tal, y yo le digo a ellos que sin ningún problema. Yo me acuerdo que Antonio me coge a mí personalmente un día, me dice que si cuento con él para ser el delegado del juvenil A, y yo le digo a Antonio que no, vamos, que no le quepa ninguna duda de que no necesitaba ni preguntármelo, que obviamente, claro que cuento con él, que es una persona que lleva mucho tiempo en el club y que lo estaba haciendo bien. Yo creo que yo no soy nadie para tomar la decisión de prescindir de una persona que lleva mucho más tiempo que yo en el club,
con resultados que a la vista están. Los chicos le tienen mucho cariño y eso habla por sí solo. Entonces, cuando tú llegas a un club tienes que respetar ciertas cosas, y si el preparador físico, en este caso ha sacado el ejemplo, si hay un preparador físico que lleva mucho tiempo en el club y está desarrollando una labor importante y una labor muy buena, evidentemente tendrás que trabajar con él. Como has dicho tú, lo primero que tienes que hacer es luchar por tu cuerpo técnico, obviamente. Luego tendrás que adaptarlo. Pues si tú tienes ya un cuerpo técnico definido y dentro de su cuerpo técnico tú tienes un preparador físico, pues es tan fácil como juntarle los dos y que lleguemos a un tenis que esa labor que hacía antes uno la hagan entre dos, o el que era tu preparador físico tenga ahora otra función completamente diferente dentro del cuerpo técnico, o el que era preparador físico del club tenga otra función dentro del cuerpo técnico porque se lo planteemos y le llame la atención. Entonces, lo que está claro es que tu cuerpo técnico es tu cuerpo técnico y por eso tienes que luchar hasta el final. Yo además tengo la suerte que mi cuerpo técnico, aparte de ser cuerpo técnico, porque son muy buenos a nivel futbolístico y a nivel humano, además son mis amigos de hace muchos años, entonces tengo esa suerte, pero trabajaremos y de hecho el año que viene si entrenamos vamos a trabajar con alguna persona que no ha trabajado con nosotros hasta ahora, y no va a haber ningún problema, va a ser uno más, y a los dos días, no, te diría a las 2 horas va a ser uno más de la familia. Entonces yo creo que eso no tiene mayor relevancia, y como has dicho, el tema de la importancia del cuerpo técnico es vital. Yo creo que, igual que decía que una de las principales, o mejor dicho, la principal virtud del entrenador es esa capacidad de adaptarse y esa creatividad, creo que la segunda mejor virtud de un entrenador es saber rodearse de un buen... Se ha quedado ahí, se ha quedado. Ahí, justo. Que la segunda virtud de un entrenador es saber elegir un buen cuerpo técnico, saber rodearse, y creo que gracias a Dios eso, no sé si por elección mía o por elección de ellos, creo que más bien por elección de ellos, creo que hemos acertado de pleno porque mi cuerpo técnico son top. Hace poco estuvimos hablando con otro entrenador que le hice una pregunta a raíz del cuerpo técnico. ¿Qué buscaba más? O sea, ¿qué busca más en las personas que trabajan al final con él? Que es muy importante, o sea, dejamos claro que el cuerpo técnico es muy importante en un equipo, o sea, en un club, es muy importante en un equipo. ¿Qué buscan más? Que no digo que te lleves bien con esa persona, sino que tengas confianza en esa persona, o que esa persona sea muy profesional, o un equilibrio entre las dos. Pero ¿qué pesa más para Omar Otero? Lo primero que busco es, y lo digo a colación, esto lo escuché una vez en una entrevista que le hicieron a Luis Enrique, al actual seleccionador de la selección española. En un documental decía Luis Enrique que cuando Van Gaal llegó al Barça, bueno, antes de Van Gaal en el Barcelona estaba Bobby Robson, y bueno, Mourinho estaba en el cuerpo, era segundo entrenador de Bobby Robson, y Bobby Robson se fue del Barcelona y llega Van Gaal. Van Gaal le propone a Mourinho quedarse como segundo. Van Gaal echó a todo el cuerpo técnico de Bobby Robson y propuso a Mourinho quedarse como segundo entrenador. A los jugadores, Luis Enrique no se encontró a jugar del Barça y le llamaba mucho la atención, ha echado a todo el mundo y solo se queda con Mourinho, qué extraño. Y dijo Van Gaal a los jugadores: me quedo con José, porque José me dice las cosas a la cara, José no me dice lo que quiero escuchar. Y a colación de ahí yo pensaba y digo, es que es muy importante. Al final te rodeas de 5 personas que opinan siempre lo mismo que tú. Al final no tiene ningún sentido porque estáis viendo todos lo mismo. Entonces, es importante un cuerpo técnico tenga sentido crítico y te sepa no criticar, sino que te sepa dar otra versión de a lo mejor tú estás tomando una decisión y que si tu cuerpo técnico lo está viendo de otra manera, que te lo hagan ver, ¿eh? No, mister, tienes razón. No, porque al final no te lleva a ningún lado. Entonces, una de las cosas importantes del cuerpo que yo busco en el cuerpo técnico es que tengan ese sentido crítico y que a mí me digan no lo que yo quiero escuchar, sino que me digan lo que ellos ven, y luego a partir de ahí yo diré, pues tienes razón o no tienes razón. Yo ya digo, el cuerpo técnico son como mi segunda familia, pero discutimos mucho en el buen sentido. Al final yo creo que para mejorar y para crecer tienes que intercambiar opiniones, tienes que discutir, ya digo, en el buen sentido, y discuto mucho y eso me gusta porque me denota que ellos me dicen lo que ellos piensan, y eso es importante. Y luego, aparte, evidentemente, que tengan un buen lado humano y que sean profesionales, lógicamente, que sean profesionales, aparte de que obviamente tengan conocimientos. Es muy interesante lo que has dicho, de verdad, ¿eh? El tema de... Sí. A mí me gustaría también preguntarte, al final estás ya en el mundo
ya te has saltado el mundo formativo, ya estás en el mundo competitivo, estás entrando, lo que has dicho tú, entrando en historias de clubes y demás. ¿Cómo, sobre todo en categorías muy altas, cómo también lidias con, no digo la prensa, pero sino ya con la afición? O sea, ¿cómo motivas no solo a tu equipo, sino a la afición? O sea, al final, esa afición, por ejemplo, en el Atlético de Pinto, querían a su juvenil en División de Honor, querían éxitos, también como un entrenador, cuando llega un equipo nuevo, tiene que saber también un poco lidiar con, a ver qué les digo, tal, ¿cómo lidias con eso? Bueno, si hablamos a nivel formativo, la mayor afición que tienen son los padres de los chicos, lógicamente, y pues todos los padres de los chavales van a estar apoyando al equipo, el que su hijo sea titular más y el que su hijo no sea titular, pues apoyar algo menos suele pasar. Luego, bueno, nosotros hemos vivido una situación el año pasado en Pinto. Al final Pinto es un pueblo de una localidad de Madrid, y la gente del pueblo pues es del Pinto. Pues la mayoría tendrán aparte su equipo, obviamente serán del Madrid, del Barça y quien sean, pero el Pinto es uno de sus equipos. Y bueno, allí sí que es verdad que el pueblo, sobre todo ya cuando estábamos llegando al final de la temporada, cuando ya se veía que realmente era real lo de poder ascender, pues han volcado con nosotros y es de agradecer, porque en momentos donde nos costaba un poco más sacar los partidos se llevan volando. Así este año en División de Honor exactamente igual. Luego ya si hablamos a nivel semiprofesional, tercera división, segunda B o incluso a nivel profesional, yo creo que en lo que puede intervenir el entrenador para hacer un llamamiento a la afición, mensajes muy claros, mensajes muy, muy concisos, y importante sobre todo no lanzar mensajes desmesurados. Yo creo que es importante que tengas ambición como entrenador, pero el lanzar retos, el lanzar propuestas a la afición demasiado ambiciosas, te puede ir en tu contra. Es decir, si firmas por el Arsenal, por ponerte un ejemplo, y dices que el año que viene vas a ganar la Liga y la Copa Europa, pues sí, la afición dirá: este entrenador es un crack el primer día, pero a lo mejor a los 3 meses te están silbando en el estadio porque vas quinto en Liga y en la Champions has quedado fuera en cuartos de final, que al final entra dentro más o menos de la lógica. Entonces tienes que formular objetivos para hacer un llamamiento a la afición, pero yo creo que tienen que ser siempre dentro de una lógica y siempre dentro de la honestidad. Y al final, si los aficionados ven que el equipo da la cara, que el equipo trabaja, que además el club trabaja bien la cantera, que es una de las cosas que a la afición le gusta mucho, que se apuesta por los chavales de la cantera, porque al final tienen más sentido de pertenencia. Yo creo que eso hace que la afición se vuelque. Lo que ha dicho de sentido de pertenencia, yo sí que viví que en Pinto, cuando estuve allí, el equipo, o sea, al final es el equipo del Pinto, o sea, solo había uno, o sea, o a lo mejor hay dos. Por ejemplo, los equipos de barrio es más difícil yo creo, tener ese sentido de pertenencia, más que nada porque hay muchísimos. Entonces, al tener un equipo de pueblo, de una comunidad, de un pueblo de Madrid, pues muchísimo más. Entonces, eso la verdad es que estuvo genial, y la experiencia que tú viviste, la verdad es que tuvo que ser alucinante. Bueno, me gustaría, ya nos queda poquito de entrevista y me gustaría un poco abordar un poquito ya el futuro tuyo, así que te voy a hacer unas preguntitas cortitas porque no te quiero robar mucho tiempo, pero la verdad es que ha sido en general muy interesante todo lo que has dicho, y de verdad yo estoy aprendiendo un montón de ti, Mario, y ojalá aprenda más de ti, y así que vamos con las preguntillas, ¿vale? Bueno, ¿te ves fuera de España, Mario? ¿Entrenando? Pues no solo me veo fuera de España, sino que además he de decir que llevo, sobre todo en esta etapa que he estado ahora estos meses sin entrenar, me estoy preparando. Bueno, el nivel de inglés mío puedo decir, o eso creo, que es bastante bueno, pero bueno, siempre se puede mejorar. Entonces llevo mucho tiempo preparando el inglés. Mi nivel de francés, por ejemplo, no es tan bueno y estamos estamos profundizando en ello, incluso el italiano también, estamos ahí profundizando en el italiano. O sea, estoy aprendiendo idiomas para si se aborda la oportunidad de salir fuera, ¿por qué no? O sea, no estoy cerrado a ello. De hecho, ya digo que no a corto plazo, es decir, no creo que vaya a ser mi próximo reto, pero a corto o medio plazo, a medio plazo sí que creo que sí que puede ser que demos el salto a entrenar fuera de España, porque es una cosa que me llama mucho la atención. Tengo muchos compañeros como Andrés García,
el ex entrenador del Juvenil División de Honor del Getafe, que ha estado entrenando muchos años fuera, en China, en Noruega, y bueno, me anima a que viva una experiencia. Soy joven, tengo 28 años, entonces creo que estoy en edad de poder hacerlo, y ya digo, estamos profundizando en ver las culturas de otros países a nivel futbolístico, y en aprender idiomas, en aprender el día a día en otros países, porque daremos el salto, y cuando demos el salto quiero llegar preparado para lo que te digo, para tener esa información previa, para saber a qué me tengo que atener, y digo, el respetar otras culturas, el respetar otros países, el respetar otro tipo de fútbol. Entonces estamos en ello. Sí, ahora con el tema de que tenemos en el revoloteándonos todavía, pero bueno, no se va a poder hacer, seguramente no se va a poder hacer y demás, pero todo esto se va a acabar. O sea, todo esto va a ser un lapso en nuestras vidas, tanto personales como futbolísticas, como entrenadores, como jugadores, y seguro que a ti sobre todo, te van a brindar un montón de oportunidades, vamos, te van a llegar oportunidades seguro. Lo que me gusta es que ya te estás preparando, o sea, que quieres irte, ¿sabes? Hay otros entrenadores que, bueno, si les sale oportunidad se empiezan a preparar. Lo que me gusta de ti es que ya te estás preparando. Eso es buenísimo. Bueno, ¿cómo se ve el Mario del futuro? ¿Cómo te ves? Pues me veo igual que el del pasado y el del presente. Creo que soy un entrenador con mucha ambición, lo he demostrado. No tengo ambición desmedida. Es decir, no soy una persona que tenga una ambición por encima de sus posibilidades, ni tengo una ambición de hacer lo que sea por llegar a algo. Me considero una persona, y digo, no está bien que lo diga yo que me lo considere, pero me lo considero porque así lo dice la gente con la que trabajo. Al final, esto es el mundo del fútbol, que es un mundo donde hay mucha envidia, cuando como entrenador llevas tantos años trabajando con tu misma gente, porque creo que mal no lo estarás haciendo. Al final, yo, bueno, este año, como sabéis, he vivido una situación complicada, que es salir del Atlético de Pinto. Además, ha sido una salida complicada, y bueno, hemos recibido el apoyo absoluto de todas las personas que han trabajado con nosotros, entrenadores, del propio club, toda la plantilla, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque es complicado que un entrenador reciba todo el apoyo de la plantilla cuando además los resultados no estaban siendo buenos. Tampoco vamos a mentir, el equipo estaba mal clasificado, sí que es cierto que éramos un recién ascendido, que las condiciones eran malas, las condiciones eran muy malas, porque en la realidad no es una crítica a nadie ni nada. O sea, nosotros decidimos continuar sabiendo las condiciones que había. O sea, en ningún caso se nos ha engañado, pero las condiciones eran complicadas, y bueno, los resultados no eran buenos, y hay gente dentro de un equipo, hay gente que juega, hay gente que no juega, pero cuando los resultados no son buenos, que incluso el que no juega esté de parte del entrenador, pues eso a mí me enorgullece más, eso a mí me llena más el ego que cualquier ascenso a División de Honor, y que cualquier jugador mío que llega a debutar en tercera división. De verdad, a mí si me preguntas tu mejor momento como entrenador, te diría el cariño que me he llevado de mis jugadores este año. O sea, te podría decir también el ascenso, pero de verdad, lo que a mí me queda de verdad grabado es lo que yo he visto por parte de mis jugadores cuando salimos de Pinto, y el peor momento como entrenador es cuando yo le comunico a mis jugadores que no sigo en el equipo, porque lo que hemos vivido allí, esos 10 minutos dentro del vestuario, de verdad que no se lo deseo a nadie. O sea, yo intenté mantener la compostura cuando comunico a los jugadores la decisión, sí, pero me acuerdo que fue cruzar la puerta y echarme a llorar, o sea, porque lo que vi de mis jugadores jamás lo olvidaré, y le estaré eternamente agradecido a mis jugadores, porque al final son chicos de 18 años y que con 18 años se vuelquen tanto con el entrenador ese día y las semanas posteriores. La verdad que fue increíble. Entonces, ya te digo que el Mario que vais a ver en el futuro es el mismo Mario que se ha visto hasta ahora. Eso lo tengo claro. Evidentemente, pues, cuando vas teniendo más años vas cambiando algunas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé con 20 años, era un entrenador mucho más intervencionista en los partidos, era un entrenador que estaba mucho más encima del jugar en los partidos. Ahora veo los partidos incluso a veces sentado, no comento tanto a los jugadores nada durante el partido, le dejo mucho más libertad, porque al final tienes que evolucionar como entrenador, y el fútbol ha evolucionado a eso. Y como te digo, lo que me deparará el futuro ya lo veremos, ya veremos a qué nos depara el futuro. Yo sé que hay mucha gente que está preguntándome estos días que vamos a entrenar. Tengo claro lo que quiero, no lo voy a decir, pero sí que tengo claro lo que quiero. También tengo muy claro lo que no quiero,
y sí que es Ojalá cierto que hubiera las sido últimas... aquí primicia, pero ojalá. podría Pero haber ya sido, se podría haber sabrá, sido. ya se sabrá. Ya se sabrá. Tengo claro lo que quiero y tengo claro lo que no quiero. Hemos tenido varias proposiciones en las últimas semanas y sí que es cierto que tengo el gusanillo de volver a entrenar, pero lo que no quiero es precipitarme. Tengo claro lo que quiero. Quiero entrenar, si es en un primer equipo, un equipo con objetivos de ascenso, que me dé una estructura para poder ascender. Si es también un primer equipo, que haya un buen proyecto de cantera, un buen proyecto de cantera importante, pero de cantera real, porque es muy fácil decir que se apuesta por la cantera y luego realmente no se apuesta. Es decir, que se apueste por la cantera, que se invierta en la cantera para yo poder tirar de la cantera y ponerlos. Si yo apuesto por la cantera es para ponerlos. Y si cojo un juvenil o un cadete o edad de formación, que se apueste realmente por esos chicos para que puedan llegar al primer equipo. Está muy bien que yo coja un juvenil y me digan hay que ascenderlo, de acuerdo, vamos a intentar ascenderlo, pero que eso no sea el foco del objetivo, ascenderlo y luego ¿qué? Ascenderlo, lo celebramos y luego todos los jugadores no, lo ascendemos, lo celebramos y esos jugadores que han ascendido que tengan un recorrido dentro del club si realmente se lo han ganado, lógicamente. Entonces, eso tengo claro que es lo que quiero y pues el club que me lo pueda y el club que me lo ofrezca, pues ya veremos quién es. Bueno, Mario, ya para terminar, voy a decir un pequeño. Cuando yo pude compaginar juvenil a División de Honor con primer equipo, ¿de acuerdo? Yo fui jugador, fui portero y cuando pude compaginarlo, el entrenador de juvenil A, ¿de acuerdo? Fue con el que menos jugué ese año. Pude compaginar primer equipo y demás porque era como un reserva del primer equipo y demás, pero con el que más aprendí fue con el que menos jugué y con el que más me marcó como entrenador fue con el que menos jugué. Así que es muy importante la labor de entrenador, aunque no juegue. O sea, es muy bonito decir, uy, qué bien mi entrenador que me pone, pero al final con el que te quedas es, o sea, fíjate lo que te digo, o sea, con el que menos jugué en toda mi vida fue Sí, con ese con el que me quedo. Bueno, pues tenemos que totalmente. despedirnos, Mario. Muy bien. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Ha sido un ratito de fútbol de verdad increíble, un máster, un clinic de Mario Otero. Y bueno, no sé, me gustaría que tú también te despidieras, agradecieras, porque nos queda ya Sí, no, poquito de entrevista. yo Y nada, agradecerte a ti la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros, bueno, que se conozca más mi manera de trabajar. Para mí es un orgullo y bueno, desearte suerte en tus próximos proyectos, que he visto que te vas a emprender en proyectos muy bonitos, muy ambiciosos. Entonces, desearte la mayor de las suertes, agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo y como siempre, cualquier cosita que necesitéis, la gente que me conoce ya sabe que ahí estamos para ayudar en lo que necesitéis y, bueno, sin más, simplemente eso, agradecértelo una vez más. yo de verdad, Mario, me gustaría contar contigo para futuros proyectos que ya diremos. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias, Mario. Y nada, te tengo que decir adiós, muy triste porque Instagram solo deja muy poquito tiempo. Y de verdad que ha sido un placer y de verdad muchísimas gracias, Mario. Gracias a vosotros. Nos vemos, Mario, tío. Hasta luego, gracias. Bueno, y hasta aquí la entrevista de Mario. Espero que os haya gustado. La verdad es que un fenómeno donde los haya. Y amigos y amigas de Fútbol Zone, nos vemos pronto. A ver.